Esta semana la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon 3 organizaciones criminales en el norte del país. Más de 70 personas fueron intervenidas en estas mega operaciones, que significan una lucha frontal contra el crimen organizado. Veamos. Eran consideradas como las principales bandas criminales que asolaban diversas ciudades del norte del país. Extorsionaban y asaltaban a pequeños empresarios de diversos rubros y para ello utilizaban las más elaboradas modalidades. Pero esta semana, luego de un intenso trabajo de inteligencia policial, las autoridades llegaron a 3 ciudades norteñas y con sorpresivas incursiones erradicaron de raíz a 3 peligrosos clanes del terror. Barranca, Chimbote y hemos ido a Trujillo. El último operativo de hoy en la mañana ha sido en Trujillo, ¿no? Son organizaciones criminales que obviamente estaban azotando a la población del norte del país y con estos operativos estamos dándole una respuesta a la sociedad de que tanto las fiscalías contra el crimen organizado y la Policía Nacional, cuando trabajan en coordinación y en conjunto, dan este tipo de respuestas, ¿no? La primera de estas operaciones contra estructuras criminales se realizó la madrugada del pasado martes en la ciudad de Chimbote. Esta organización criminal era conocida como los Chacales del Desierto, por apropiarse de un extenso terreno del Estado para traficarlo ilegalmente. Se dedicaba básicamente al tráfico de terrenos, al sicariaje, al homicidio por encargo, al asesinato por encargo y también a las extorsiones. Se habla por lo menos de unos 60 homicidios que estarían relacionados a esta organización criminal. Esta organización criminal habría usurpado áreas destinadas al proyecto de irrigación Chinecas para luego venderlas a personas de escasos recursos que necesitaban viviendas. Pero este sueño de la casa propia se convertiría en una pesadilla letal para sus incautas víctimas. Entonces, una vez que invadían, lotizaban, lo vendían a un precio a personas necesitadas, obviamente de vivienda, y les cobraban cupo por la seguridad o cupo para otro tema de servicio, por ejemplo, para el mantenimiento, para los enpistados y toda esa serie. Si alguien no podía pagar ese cupo, simplemente violentamente lo sacaban de su casa. Una modalidad recurrente entre las organizaciones que trafican con terreno y que no tienen el menor reparo de arremeter violentamente contra los vecinos que se niegan a pagar los cupos. Esta megaoperación logró capturar a 35 presuntos integrantes de esta organización criminal, cuyo líder sería Daniel Ángel Cabrejos Pérez, conocido como Dani Caracha. El negocio de la usurpación agravada, el negocio del tráfico de terrenos, lamentablemente ha crecido tanto porque es una de las actividades criminales más rentables para estas organizaciones. Durante el registro de las viviendas intervenidas, se logró decomisar municiones para armas de alto calibre, documentación incriminatoria, además, artefactos explosivos, con los que seguramente amenazaban a los pobladores de varios asentamientos humanos. Pero no fue el único golpe al crimen organizado en esa convulsionada zona del país. El pasado miércoles 8 de noviembre, un contingente de policías y fiscales incursionaron esta vez en la ciudad de Barranca, atacando el corazón de una banda delictiva que había hecho del robo agravado y la extorsión su principal actividad criminal. El modus operandi de estos criminales era básicamente robar a mano armada, asaltar a mano armada
a mototaxistas, a empresas de transporte de la zona, de Barranca, de Huacho, de Supe, y después del asalto llamaban a sus propietarios, a sus familiares, exigiendo una cantidad de 3.000 soles para que pudieran recuperar el vehículo robado. Habla, ¿vas a pagar o no? O nos pagas o te matamos. Entre las piezas más importantes de los malditos de Barranca se encontraban los hermanos Chávez Córdoba, Álvaro, Gino y Kenny. 3 personajes que habrían acumulado grandes cantidades de dinero, extorsionando a mototaxistas y personas dedicadas al transporte urbano. La modalidad era que les quitaban sus herramientas de trabajo y luego le pedían un cupo para devolverse, o sea, los extorsionaban para devolverse el vehículo. Si no podían pagar, obviamente los vehículos eran desmantelados. Esta organización, integrada por un clan familiar, se valía de ilícitos métodos para que los transportistas paguen un cupo semanal. En ese caso sí era un clan familiar y de personas muy peligrosas. Sí, ellos asaltaban pues a mano armada, ¿no? A tanto el momento del asalto como la extorsión era seguido de una violencia. La característica de esta organización era que utilizaban violencia psicológica y física contra la víctima, ¿no? Debido a su alta peligrosidad, las autoridades decidieron trasladar a los 17 detenidos a Lima, bajo fuertes medidas de seguridad. La tercera megaoperación policial tuvo lugar en Trujillo. En esta ciudad, el cobro de cupos a empresarios de distintos rubros se había incrementado. La Policía Nacional y el Ministerio Público trazaron una estrategia para desarticular a la Alianza del Valle. Delincuentes que extendieron sus tentáculos delictivos en varias urbanizaciones de la ciudad de la eterna primavera. Ahí está. En la madrugada del pasado jueves, agentes de élite policial ingresaron a los inmuebles donde se encontraban escondidos los integrantes de esta red criminal. Una sorpresiva operación que los tomó desprevenidos. 26 personas fueron detenidas, entre ellas 12 mujeres, quienes cumplían un rol específico en la telaraña delictiva. Va a tener derecho a un abogado, ya le hemos explicado el motivo de su detención, que estaba detenida por pertenecer a una organización criminal liderada por el señor Sparrow Tapia. La modalidad extorsiva que utilizaban estos criminales se iba convirtiendo cada vez en más violenta. Se ha registrado en los días de octubre precisamente, ataques con cachorros de dinamita, preparados especialmente dentro de la organización criminal, que lanzaban a las puertas o a las ventanas de sus víctimas exigiendo pagos de cupo. En los inmuebles se descubrieron una serie de evidencias que se indicaban la despiadada forma en la que actuaban los de la Alianza del Valle, dispuestos a todo con tal de conseguir el dinero que exigían. Se descubrió una casa en uno de los lugartenientes de esta organización donde fabricaban los cachorros de dinamita. Se encontró la mecha, se encontraron los detonadores, se encontró la pólvora y se encontraron precisamente los artefactos explosivos que eran lanzados a las viviendas para las extorsiones. 3 importantes golpes al crimen organizado que buscan devolver la paz a lugares emergentes de nuestro país, que fueron por años el blanco de desalmados delincuentes. Se respira un poco más de tranquilidad, se respira un poco un ánimo de vecindario, de la gente está caminando mucho más confiada en su policía. Entonces creo que estamos recuperando la fe de la población en la Policía Nacional. Si no tuviéramos un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, Inteligencia y el Ministerio Público, no podríamos dar un golpe. Hay que recordar algo. La única forma de que tú puedas desarticular una organización criminal es a través de un buen trabajo de inteligencia. Y hay que felicitar al trabajo de inteligencia del Ministerio del Interior, que está haciendo una labor realmente muy profesional. La Policía Nacional y el Ministerio Público prometen llegar a 100 megaoperativos al cierre de este año. De esa manera se busca eliminar paso a paso, pero con firmeza,
a las organizaciones criminales que tanto daño han hecho a nuestra ciudadanía.